Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, martes sexto del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre levaduras peligrosas. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. El poder de la levadura. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. La levadura, queridos hermanos, hace que con solo una pizca la masa fermente y crezca. Jesús advierte a sus discípulos de tener cuidado con esa pizca de los fariseos, quienes creen que el reino es dominio sobre lo espiritual por el cumplimiento de las leyes sin más, y la de Herodes, quien cree que el reino es dominio sobre lo político. De esta manera, hemos de cuidarnos de estas actitudes y acoger el reino de Dios tal y como Jesús nos revela. ¿Nos cuidamos de dominar el reino de Dios desde una perspectiva farisaica o política? ¿Acogemos el reino de Dios, de la compasión y de la misericordia, tal y como nos lo revela Jesús? 2. Torpeza de los discípulos. El Evangelio nos indica que los discípulos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven, y los oídos si no oyen? Los discípulos, queridos hermanos, piensan que Jesús les está llamando la atención porque no tienen pan. Sin embargo, Jesús les increpa y les hace ver su torpeza, pues ellos, a pesar de convivir con el Maestro, no dejan su visión terrenal del reino, y por ello, aún no pueden acoger el reino de Jesús en su sentido pleno. Así, Jesús nos invita a purificarnos de la perspectiva terrenal que podamos tener de su reino. ¿Buscamos comprender el sentido pleno del reino de Jesús? ¿Nos purificamos de una visión terrenal de su reino? 3. Providencia de Jesús. Finalmente, el Evangelio nos señala que culminó de decir Jesús a sus discípulos: a ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas de sobras recogieron cuando repartí 7 entre 4.000? Les respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acaban de entender? Jesús, queridos hermanos, pregunta incisivamente a sus discípulos sobre los 2 signos de la multiplicación de los panes. Con ello, Jesús les revela que Él es providente con ellos, y su providencia no solo se limita al pan material, sino también al cuidado de la vida espiritual, al cuidado de no dejarnos contaminar con una visión farisaica, política o terrenal del reino. ¿Somos conscientes del cuidado providente de Jesús? ¿Vigilamos el corazón y la fe de una visión inmanente del reino? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos concede estas 3 gracias. 1. Que cuidándonos de dominar el reino de Dios desde una perspectiva farisaica o política, acojamos el reino de Dios de la compasión y de la misericordia, tal y como lo revela Jesús. 2. Que buscando comprender el sentido pleno del reino de Jesús, nos purifiquemos de una visión terrenal de su reino. Y 3. Que siendo conscientes del cuidado providente de Jesús, vigilemos el corazón y la fe de una visión inmanente del reino. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.